Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver la teoría sobre corriente. Bien, empecemos con una introducción y tengamos en cuenta que a partir de ahora se considerarán situaciones que involucran cargas eléctricas que están en movimiento a través de cierta región del espacio. Se usa el término corriente eléctrica o simplemente corriente para describir la relación del flujo de carga. En estas situaciones comunes existe corriente en un conductor tal como en un alambre de cobre. Además, las corrientes pueden existir afuera de un conductor. Por ejemplo, un haz de electrones en el cinescopio de un televisor constituye una corriente. Entonces, como podemos ver, lo que dice el ejemplo es esto. Tenemos un cinescopio de un televisor y el haz de electrones que pasa a través de ese cinescopio, y tenemos la lámpara de mano, ¿sí? Donde cuando se activa el switch se calienta el filamento del bombillo. Veremos cómo se da el flujo de las cargas eléctricas a través de un material. La cantidad de flujo depende del material a través del cual pasan las cargas y la diferencia de potencial que existe de un extremo al otro del material. Siempre que hay un flujo neto de carga a través de alguna región, se dice que existe una corriente eléctrica. Entonces, una forma más fácil de visualizar esto es hacer una analogía entre el flujo de agua y la corriente. En muchos sitios se instalan salidas de regadera de bajo flujo para ahorrar agua, y se cuantifica el flujo de agua de este y otros dispositivos al especificar la cantidad de agua que sale durante un cierto intervalo de tiempo, y con frecuencia se mide en litros por minuto. En una escala mayor es posible definir la corriente de un río al dar la cantidad a la cual pasa el agua por una determinada ubicación. Por ejemplo, el flujo sobre el borde de las cataratas del Niágara se mantiene entre 1400 y 2800 metros cúbicos por segundo. Como podemos ver ahí, ese sería el borde de las cataratas del Niágara, y el flujo de agua que pasa por ahí estaría entre esas cantidades de 1400 y 2800 metros cúbicos cada segundo. Es una forma más clara de ver lo que sería la corriente. Ahora hablemos de la corriente promedio. Para definir la corriente con mayor precisión, supongamos que las cargas tienen un movimiento perpendicular a una superficie A, como se observa en la figura. Tienen un movimiento perpendicular a una superficie que tiene un área. Esta área podría ser la sección transversal de un alambre. Entonces, la corriente es la proporción a la cual circula la carga a través de esa superficie. Entonces, si delta de Q es la cantidad de carga que pasa a través de esta superficie en un intervalo de tiempo delta t, la corriente promedio es igual a la carga que pasa a través de esa área por unidad de tiempo. Entonces tendríamos que la corriente promedio sería el delta de Q sobre el delta de tiempo. Pero ¿qué pasa si queremos hallar la corriente instantánea? Entonces, si la proporción a la que circula la carga varía en el tiempo, entonces la corriente también varía en el tiempo. Se define entonces la corriente instantánea y como el límite diferencial de la corriente promedio. Entonces tendríamos que la corriente sería el diferencial de la carga sobre el diferencial del tiempo. Las unidades para la corriente según el sistema internacional es el ampere, y un ampere equivale a un coulomb sobre segundo. Ahora, si las partículas con carga pasan a través de la superficie de la figura que podemos observar, pueden ser positivas, negativas o ambas. Entonces es una regla, es una convención asignar a la corriente en la misma dirección del flujo de la carga positiva. En los conductores eléctricos como cobre o aluminio, la corriente está ocasionada por el movimiento de electrones con carga negativa.
Por lo tanto, en cualquier conductor, la dirección de la corriente es opuesta al elemento positiva o negativa, como un portador de carga móvil. Como podemos observar en la figura de abajo, tenemos que la corriente iría en el sentido de los portadores de carga positivo, y en el caso del cable de abajo, pues iría en sentido contrario al flujo o al movimiento de los electrones. Ahora, llegados a este punto, podemos hacer una prevención de riesgos ocultos, y es que flujo de corriente, decir flujo de corriente es una redundancia, porque a pesar de que la frase flujo de corriente es comúnmente utilizada, en estricto sentido es incorrecta, ya que la corriente es un flujo de carga en sí. Entonces, esto es parecido a la frase transferencia de calor, que también es redundante porque el calor en sí es una transferencia de energía. Entonces, trataremos de evitar la frase flujo de corriente y usaremos simplemente corriente o flujo de cargas. Ahora veamos el modelo microscópico de la corriente. Supongamos que tenemos este cable y tomamos una sección de él, que sería la sección en gris. Entonces tendríamos que el diferencial de carga que pasa por ese área, estaría dado por la expresión N por A por delta de X por Q, donde esa N sería el número de portadores de carga sobre el volumen. Entonces tendríamos que delta de Q sería N por A, y delta de X sería igual a la velocidad por el diferencial del tiempo. Todo eso multiplicado por la carga, el valor de la carga. Entonces sabemos que la corriente promedio es delta de Q sobre delta de T. Entonces reemplazaríamos delta de Q y nos daría toda la expresión N por A por la velocidad por delta de T por Q sobre el diferencial del tiempo. Vemos que el diferencial del tiempo se eliminaría y nos quedaría solamente N por A por la velocidad por la carga, donde la velocidad v sub d se conoce como la velocidad de deriva o de arrastre. Entonces, esa sería la corriente promedio a nivel microscópico. Bien, veamos esta pregunta rápida que nos dice: imagine cargas positivas y negativas en movimiento horizontal a través de las 4 regiones que se muestran en la figura 27.4. Clasifique de menor a mayor la corriente en las 4 regiones. Entonces tenemos ahí las 4 secciones y veamos la respuesta. La respuesta sería que el menor flujo de cargas lo tendría la sección D. Entonces, la corriente en el inciso D es equivalente a 2 cargas positivas moviéndose hacia la izquierda. Vemos que son 2 electrones moviéndose a la derecha, lo equivalente sería que la corriente iría hacia la izquierda. Entonces, después de eso tendríamos que el inciso B y C, esas dos secciones, son iguales y cada uno representa 4 cargas positivas que se mueven en la misma dirección. Entonces, ya que las cargas negativas que se mueven hacia la izquierda son equivalentes a cargas positivas que se mueven hacia la derecha. Y por último tendríamos el flujo de cargas en el inciso A, que sería equivalente a 5 cargas positivas moviéndose hacia la derecha. Entonces ese sería el orden, la clasificación de menor a mayor corriente. Eso sería todo por el video de hoy. En el próximo video hablaremos sobre resistencia. Nos vemos en el próximo video.